Con frecuencia se escucha por allí decir que el problema de que los productos venezolanos, los productos manufacturados en Venezuela, no sean competitivos, es que tenemos un tipo de cambio sobrevaluado. Los más fervientes difusores o defensores de ese cuento son economistas. Todas las simplificaciones excesivas de las explicaciones o hipótesis en economía terminan siendo caricaturas de la verdadera explicación. Decir que el tipo de cambio es la variable que más y mejor explica la baja competitividad de la manufactura local es casi que un meme, para no insultar a las caricaturas. ¿De dónde salió esa idea de que un tipo de cambio competitivo o súper depreciado o súper devaluado nos transformará en exportadores netos de mercancía y nos hará más competitivos? ¿De dónde sale eso? Esa idea proviene de la noción de que el precio en dólares en los mercados internacionales de cualquier cosa producida acá en Venezuela es su precio en bolívares dividido entre el tipo de cambio. Obviamente, como es una división o un cociente, mientras mayor sea el tipo de cambio o más depreciado o devaluado esté, según el caso, o sea, dependiendo de si estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, estaríamos hablando de devaluación; si estamos en un régimen de tipo de cambio más flexible, estaríamos hablando de depreciación, ¿verdad? Y manteniendo constante el precio en bolívares, entonces mientras mayor sea el tipo de cambio, menor será el precio en dólares de cualquier producto manufacturado acá, y más barato será para el resto del mundo comprar ese producto venezolano, lo que teóricamente debería aumentar la demanda externa por la manufactura local, es decir, debería aumentar nuestras exportaciones y convertirnos como por arte de magia en exportadores netos. Pero ¿es eso cierto? Bueno, como todo en economía, depende. ¿De qué depende? Depende de que se cumpla o no un principio teórico de la macroeconomía, de una economía abierta, que se denomina el teorema o condición de Marshall-Lerner. Ese principio establece que si se lleva a cabo una devaluación o una depreciación competitiva de una moneda, para que esa tenga un impacto positivo en la balanza comercial, se ha de cumplir algo. Y es que la suma de las elasticidades precio, es decir, las elasticidades de las importaciones y las exportaciones al tipo de cambio, sumen, la sumatoria de ellas, de esas elasticidades precio de las importaciones y las exportaciones, sumen en valor absoluto, algo más que 1. O sea, la suma de las elasticidades precio de las importaciones y las exportaciones debe ser mayor a 1 en valor absoluto. ¿Se cumple eso en Venezuela? Bueno, desafortunadamente para los proponentes de esa narrativa del tipo de cambio competitivo, que mágicamente nos va a transformar en una potencia exportadora y va a hacer competitivas a las empresas venezolanas, pues no. La evidencia que yo he revisado particularmente es negativa. Y bueno, veamos esa evidencia, o alguna de ellas, para no abundar aquí, porque bueno, en aras de la brevedad. No hay muchos trabajos empíricos sobre la materia, es decir, verificando la condición de Marshall-Lerner que incluyan a Venezuela. Yo puedo dar con 3, y todos, absolutamente todos, son desfavorables completamente al cumplimiento de la condición de Marshall-Lerner en Venezuela. Veamos solo 2 muy someramente. El primero, tienen allí el nombre del trabajo, es una estimación econométrica de las elasticidades precio e ingreso de las exportaciones e importaciones para 10 países de América Latina, que incluye a Venezuela. Eso incluye elasticidades precio o al tipo de cambio real de las importaciones y exportaciones, ¿verdad? Y elasticidades ingresos, ¿no? Y aquí vamos a presentar la tabla de resultados de esas elasticidades para los países incluidos. Como están viendo allí, se incluye a Venezuela, y como pueden ver, la elasticidad de las exportaciones al tipo de cambio real multilateral de Venezuela es 0,05, ¿verdad? Y a las importaciones, la elasticidad de las importaciones al tipo de cambio real multilateral es menos 0,24. Si tú sumas ambas en valor absoluto, eso da
0,29, lo cual es bastante lejano, ¿verdad?, a la condición de Marshall-Lerner, que dice que esa sumatoria en valor absoluto debe ser mayor a 1. Y veamos otro más para finalizar, ¿verdad? Esta es una prueba empírica que sí trató de verificar directamente mediante métodos econométricos el cumplimiento de la condición de Marshall-Lerner para varios países de América Latina, y que fue un trabajo realizado por el SEMLA. Aquí lo están viendo el nombre. El resultado principal de ese estudio, bueno, lo vamos a mostrar ahorita, pero quiero que vean algunos gráficos interesantes. Fíjense cómo debería ser un gráfico en una economía donde la condición de Marshall-Lerner tenga alguna plausibilidad de cumplimiento. Si el movimiento del tipo de cambio afecta a la balanza comercial, lo que deberíamos ver es que el tipo de cambio real y el resultado de la balanza comercial se muevan en conjunto. Fíjense los casos de Colombia y México, como el comovimiento de ambas series es perfecto, ¿okay? O sea, hay una relación de cointegración, como se denomina en economía, una relación de largo plazo entre ambas variables. Entonces, fíjense cómo en el caso de Colombia y en el caso de México, aquí tenemos el tipo de cambio real, es la línea punteada, y el resultado de la balanza comercial es la línea continua. Y fíjense cómo, si el tipo de cambio se deprecia o se devalúa, el resultado de la balanza comercial mejora, y como tipos de cambio más apreciados o más sobrevaluados deterioran la balanza comercial. Entonces hay un comovimiento de ambas variables. Oh sorpresa cuando vemos el caso venezolano, que lo vamos a ver acá. Fíjense cómo no hay ninguna relación, porque pues por el contrario, ¿verdad?, a lo que sucedía en esos países, en Venezuela el tipo de cambio real se mueve de forma contraria al resultado de la balanza comercial, ¿okay? Entonces tenemos tipos de cambio muy depreciados o devaluados que se corresponden con resultados de la balanza comercial bajos, y tipos de cambio real muy apreciados que se corresponden con resultados de la balanza comercial positivos o más elevados. Es decir, Venezuela, ya por allí la condición de Marshall-Lerner no es plausible, y el cuento del tipo de cambio competitivo parece no aplicar. Pero lo más importante es que el resultado principal del trabajo, de este trabajo de investigación, es que existe una relación de cointegración o de largo plazo entre la balanza comercial y el tipo de cambio para todos los países incluidos en la muestra, para todos los países latinoamericanos incluidos en esa muestra, con la excepción única del caso venezolano. Entonces, muy bonito el cuento de la sobrevaluación como culpable de la baja competitividad de la manufactura local, pero en realidad en Venezuela hay que explorar un poquito mejor, porque ese cuento no cumple con los requisitos mínimos que se exigen en la economía moderna. Para concluir, y en especial para los estudiantes de economía, porque hay unos economistas que ya nos echamos a perder, pues, y nos gusta contar cuentos. Está de moda contar cuentos económicos. Uno de ellos es que un tipo de cambio depreciado, superdevaluado, competitivo, nos hará una potencia exportadora, nos hará competitivos mágicamente, sobre todo al sector manufacturero. Eso, estimados amigos, en lenguaje técnico preciso, es pura paja, ¿okay? La hipótesis no se verifica, ¿okay? Las hipótesis en economía, por más lógicas que suenen, tienen que trascender lo puramente lógico y tienen que verificarse o contrastarse contra la experiencia o contra datos, pues de lo contrario son solo cuentos de camino, ¿okay? Recordemos, para finalizar, les dejo esta expresión de ese genio que se llamó Edward Deming, que dice que sin datos eres tan solo otra persona con una opinión.